Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos con Aldo Abraham, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿A qué datos le estás prestando más atención de la situación económica? ¿Cuáles son los datos que estás siguiendo más de cerca? Bueno, uno de los datos que sigo muy de cerca es lo que está pasando en Nueva York con las negociaciones con los holdouts. Eso me parece que es algo relevante que todo el mundo tiene que estar siguiendo porque es definitorio en términos de lo que vamos a vivir en la Argentina en el próximo año y medio. O sea, hay dos posibilidades ahí, o que arreglemos o que no arreglemos. Si arreglamos, ¿qué pasaría? Si arreglamos, yo creo que se da el escenario por el que tanto ha bregado en los últimos meses el gobierno, ¿no? El gobierno se ha comido algunos sapos, como arreglar con Repsol el pago de YPF, arreglar también el pago de algunos fallos adversos en el CIADI, reestructurar la deuda del Club de París, tratar de normalizar la relación con el Fondo Monetario Internacional, mejorando las estadísticas, que eso está por verse, pero por lo menos queriendo dar señales en ese sentido. ¿Y todo eso para qué? Simplemente para no tener que ajustar el gasto público, que no es que estemos hablando de decir, bueno, vamos a bajar el gasto público, sino con que el ritmo de crecimiento, que viene a más del 40 y pico % en este momento del gasto primario, se pueda sostener en el tiempo, sin que eso implique que en algún momento quiebre el Banco Central. Y para eso lo que necesita es financiamiento barato. Financiamiento además externo, crédito internacional a tasas de un dígito. Todo esto que vino haciendo fue para esto. Bueno, acto seguido que la gente y los inversores prevean que verdaderamente esto puede llegar a ser el final de esta historia, aunque esto se resuelva a la larga porque se suspende el fallo a principios del año que viene, tenemos este escenario en el cual la Argentina puede volver al mercado de capitales. Y eso impactaría muy positivamente sobre la economía. Totalmente, porque acá estamos hablando de la posibilidad de quebrar el Banco Central. Nosotros los argentinos ya lo hemos quebrado un montón de veces, así que sabemos lo que eso significa. Ahora, si no arregla... Y lamentablemente si no arregla el escenario se va a complicar muchísimo, porque el otro tema que yo vengo siguiendo muy de cerca es lo que pasa con la demanda de pesos, ¿no? ¿Y qué pasa con la demanda? Y la demanda de pesos se está cayendo. Nadie quiere pesos. La gente, no es que nadie quiere, pero cada vez quiere menos. Entonces, antes, por ejemplo, hace 2 o 3 años, la gente veía que la inflación le comía el poder adquisitivo de los pesos que tenía, y recuperaba eso y quizás un poquito más, o sea, aumentaba eso en términos de nominales y un poquito más lo que tenía de pesos en el bolsillo. Hoy lo que está haciendo es correr de atrás a la inflación en términos de recuperar el poder adquisitivo que tiene en el bolsillo, o sea que lo incrementa mucho menos, lo cual complica fenomenalmente la labor del Banco Central en términos de bajar la inflación, porque imagínate que vos podés tener que el peso pierda valor, porque el Banco Central produce más de lo que la gente quiere de pesos o porque nosotros bajamos la demanda de pesos. Y si baja el valor del peso, ¿sí?, lo que estás haciendo es disminuir el tamaño del metro, ¿no?, con el cual estás valuando todos los bienes y servicios. Automáticamente todo lo que mide tiende a subir. Si hubiera una situación de default, eso va a generar una incertidumbre fenomenal. Automáticamente yo veo a la gente disminuyendo fuertemente a partir de allí su demanda de pesos. Eso lo vamos a notar en una espiralización de la inflación y además en una suba fuerte del tipo de cambio, por ahí sacando la plata de los bancos. La verdad que este tipo de crisis cambiaria y bancaria ya lo hemos visto y no sabemos dónde pueden terminar, ¿no? Sobre todo profundizándose la recesión, eso veo. Semejante panorama, con los fondos buitres queriendo cobrar algo, por lo menos, o en términos de cash o de bonos. Uno diría, es muy difícil que esa negociación termine en una ruptura. Sí, hoy se está discutiendo mucho si por la famosa cláusula Rufo se le podría hacer juicio por mala praxis al gobierno. Yo creo que si el gobierno no logra resolver esta situación con los holdouts, ahí habría que hacerle un juicio por mala praxis, aunque sea un juicio político a todos, porque no hay forma de que esto no pueda llegar a un buen resultado, porque los holdouts solamente ganan plata si cobran. Si nosotros caemos en cesación de pagos, nadie cobra.
conclusión, ellos tampoco, y por lo tanto ellos también están incentivados a llegar a un acuerdo con la Argentina. De hecho, lo han dicho un montón de veces, han dicho que están dispuestos a cobrar en enero del año que viene si es necesario para que la cláusula Rufo no rija. Están dispuestos a cobrar en bonos si es necesario para no afectar las reservas. Yo creo que hay un margen entonces de negociación bastante amplio, ¿no? ¿Qué haría que eso no se pudiera concretar, que esa negociación no llegara a buen término de parte del gobierno? ¿Por qué? ¿Sería una cuestión ideológica, de valores, de política interna? De lógica no tendría nada, o sea que tendríamos que buscar una razón ideológica, sin lugar a dudas, para que el gobierno patee el tablero cuando tiene claro que se arriesga a vivir una crisis cambiaria y bancaria de una magnitud importante, ¿no? Y lo cual ya sabemos cómo afecta a los gobiernos también. Hemos tenido un gobierno que en medio de una crisis fuerte se tuvo que ir, ¿no? Estas son cosas con las cuales no deberían jugar los políticos, por lo menos. Por eso yo creo que, más allá de lo impredecible que uno pueda decir que es este gobierno, tampoco comen vidrio. Supongo que estarán viendo esta realidad y por lo tanto tratarán de evitarnos a los argentinos un dolor de cabeza muy grande, como puede ser una crisis que venga de una nueva cesación de pagos, ¿no? Parece ser la semana próxima, parece ser a partir del lunes bastante decisiva, porque ya no habrá acontecimientos políticos como la cumbre del BRICS, visita de Putin, visita del presidente chino, no habrá, digamos, fugas hacia lo político, ¿no? Tendrán que concentrarse fuertemente en la negociación. Además queda muy poco tiempo. Sí, yo veo que hay algún discurso que realmente tiene el gobierno que es disparatado y absurdo. Por ejemplo, lo he escuchado decir al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que Argentina no va a entrar en cesación de pagos porque Argentina pagó, ¿no? Claro. Y la verdad es que eso no es cierto, o sea, eso es, y me extraña de una persona formada como él que diga una barbaridad como esa, porque imagínate, te doy el siguiente ejemplo, ¿no? Suponete que alguien a quien yo le debo plata, ¿no?, me hace un juicio, y porque yo no cumplo el fallo del juez, a mí, ¿no?, y mi empresa, le hace un juicio a mi empresa, me embarga las cuentas, ¿no?, y mis proveedores entonces no pueden cobrar. ¿Qué tienen que hacer mis proveedores? ¿Hacerle un juicio al juez? No. ¿No? Porque en realidad el que está incumpliendo un fallo y por eso embargan las cuentas soy yo. Bueno, lo mismo pasa con un país. El que está incumpliendo el fallo es el gobierno argentino, no la justicia de Estados Unidos ni el gobierno de Estados Unidos como quieren hacer creer los del gobierno. Por lo tanto, por eso se embargan las cuentas, ¿no es cierto? Y por eso no se cumple con el pago, porque si hubiéramos cumplido con el fallo, al otro día sale la plata que era para los bonistas del canje y se pagan. Bueno, por un lado tenemos este tipo de discurso que es bastante absurdo, pero también debo reconocer que con ese discurso ellos se vuelven más impredecibles para la otra parte. Y es lo que motiva una negociación. Presión hacia los fondos buitres para que arreglen. Totalmente. Con lo cual, si realmente es una herramienta de negociación, yo creo que es muy probable que veamos un acuerdo, ¿no?, en las próximas semanas, aunque sea para suspender el fallo a partir de que el gobierno ponga una garantía suficiente y bueno, y seguir la negociación. Además, como vos decís, que puede dar lugar a una crisis impredecible, también con consecuencias políticas, como vimos en gobiernos anteriores que se han tenido que ir. Eso también es un aliciente para el gobierno para acordar al fin. Exactamente. Sí, hay mucha gente que trata de hacer supuestos e hipótesis de, sí, bueno, pero igual ellos como ven que las cosas se complican, se quieren ir antes. La verdad es que yo creo que el kirchnerismo es algo ideológicamente muy fuerte, ¿no? Y que no sé si la Presidente querrá volver a la Bachelet, como dicen algunos. Lo que sí pretenden en el kirchnerismo es que su modelo se perpetúe en el tiempo, con lo cual dudo que tengan alguna chance, y ellos lo saben, de que esto suceda si entramos en una crisis terminal como la que nos determinaría una cesación de pagos, ¿no? Pero vos hablabas del déficit fiscal, del aumento del gasto público, déficit fiscal primario, del aumento del gasto público que ronda el 40%. Eso, de algún modo, en algún momento van a tener que disminuir ese crecimiento del gasto. O lo vamos a pagar con mayor devaluación, algunos sustos como los que tuvimos a principios de año. Es muy probable, lamentablemente, a principios de este año nosotros tuvimos un aumento del tipo de cambio oficial fuerte. No lo llamo devaluación porque en realidad el peso ya estaba devaluado. Lo que pasa
es que con el cepo lo que el gobierno trata de evitar es que el peso, esa devaluación del peso, se refleje en el valor del dólar. O sea, lo único que hicieron es reconocer parcialmente encima todo lo que ya se había devaluado el peso en el pasado. El Banco Central a partir de allí tomó la determinación bastante sabia, a mi juicio, de decir, bueno, yo si llego a seguir financiando todo lo que me demanda el gobierno para seguir con este exceso de gasto, con emisión, la inflación se espiraliza y no la bajamos ni a los sondazos, ¿no? Y por el otro lado, si no lo hago con eso, ¿qué lo hago con reservas? No puedo seguir perdiendo reservas. Conclusión, lo que dijo es, bueno, yo puedo tomar plata en el mercado y prestársela al gobierno que no tiene crédito voluntario. Y es lo que viene haciendo hasta ahora. Pero todos sabemos que este gobierno, ni ningún otro en el pasado, le devolvió nunca un peso al Banco Central que le haya prestado. Conclusión, lo que también sabemos entonces es que lo que uno está haciendo es postergar emisión en el tiempo, pero postergarla con intereses encima, porque esto paga intereses y altos, 26, 27, 28%. Así que la expectativa que teníamos todos es el gobierno, bueno, en el tiempo irá bajando sus necesidades de demanda de recursos del Banco Central, disminuyendo el ritmo de crecimiento del gasto público, ponerle llevándolo al 30%, que es una barbaridad igual, pero bueno, una barbaridad más baja, y de esa forma le demandará menos pesos en el futuro al Banco Central cuando él tenga que emitir para pagar lo que ya le dio, ¿no?, al gobierno y además pagar los intereses. Bueno, esa parte no la estamos viendo y la verdad es que es muy preocupante porque eso va a significar que en algún momento vamos a tener algún susto como el que tuvimos a principios de año. Y si no hacen algún ajustecito rápido, yo creo que más grave también. O sea, otra devaluación o otro reconocimiento de la devaluación del peso. Exactamente. Y eso, en estos momentos en los cuales tenemos a la gente ya desconfiando fuerte del peso, por eso es que se cae la demanda de peso. La gente ya está podrida, harta de que la estafen quitándole poder adquisitivo de su bolsillo para dárselo para que lo gaste el gobierno. Entonces es lógico que baje su demanda de pesos. Ahora, si uno los asusta demasiado, corre el riesgo de que la demanda se vaya a cero. Y eso, ojo, porque ya lo hemos vivido en la Argentina. Cuando la demanda del peso se derrumba, porque la gente dice esto no sirve para nada, este peso no sirve para nada, ¿cuánto vale algo que no sirve para nada? Cero, ¿no es cierto? Sí. Ahora, imagínate un metro que tiende a cero. Cuando vos midas todo lo que hay alrededor de nuestro, va a tender a infinito. Eso se llama hiperinflación en economía. Y ya lo hemos vivido varias veces, ¿eh? No lo repitamos, por favor. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Aldo Gracias Abraham, a vos. Fundación Libertad y Progreso.